Seguimos con otro ejercicio, el ejercicio número 9 del movimiento de partículas que atraviesa un campo eléctrico uniforme. Entonces, el ejercicio 9 te indica lo siguiente, dice que un protón viaja a una velocidad inicial, ¿sí? X, una velocidad inicial en X, o sea, tiene movimiento, y entra a un campo eléctrico uniforme de 350 newton sobre Coulomb. Inciso A. Encuentra la aceleración de la partícula mientras que está en el campo eléctrico. Inciso B. Si tarda en recorrer 1.05 por 10 a la menos 8 segundos, una distancia de 0.06 metros, encuentra la velocidad inicial con la que entra en el campo eléctrico. Inciso C. ¿Cuál es el desplazamiento del protón y el desplazamiento en protón en Y? Y el desplazamiento en X. ¿Sí? Considere que la carga del protón es de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb y la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, tenemos aquí la situación. Dejé las mismas expresiones para irlas ubicando. Siempre yo les recomiendo que tengan a la mano las expresiones para que ustedes vayan ubicando los diferentes conceptos de los temas. Muy bien, aquí tenemos la situación, tenemos un campo eléctrico uniforme, tenemos dos placas que están cargadas, una positiva y negativa. Ojo, tenemos que fijarnos cómo están, dónde está el positivo, dónde está el negativo. Aquí, igual que en el ejercicio anterior, tenemos el positivo abajo y el negativo arriba. Por lo tanto, forma un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Apuntando hacia el negativo, ¿sí? Entonces viene una partícula, ahora es un protón. Los protones tienen carga positiva, entonces al momento de entrar al campo eléctrico, el campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre esa partícula. ¿Qué va a suceder? O lo que va a provocar es que tenga esta trayectoria. Lleva una velocidad inicial, no la conocemos, pero sí tiene movimiento, y dice pues que va en X, o sea, se está moviendo en X. Entonces lleva una velocidad inicial, pero al momento de interactuar en el campo eléctrico, este campo eléctrico ejerce una fuerza y provoca este desdoblamiento de esta partícula que tiene cambio de posición. Entonces te están pidiendo en el inciso A la aceleración que experimenta la partícula dentro de ese campo eléctrico de 350 Newton Coulomb, ¿sí? Nos vamos con la aceleración. El inciso A, aquí lo tenemos, sería aceleración igual a campo eléctrico por carga entre la masa. Aquí tenemos la expresión. En este caso está directo. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos nos piden? ¿Qué datos tengo que sacar antes de encontrar? También una recomendación que les hago es que no se vayan por incisos. O sea, no necesariamente. Si en el inciso A puedo encontrar lo que me piden, háganlo. Si no puedo encontrarlo, pues váyanse al B, váyanse al C, váyanse al D, y así hasta que ustedes encuentren y vayan buscando. También otra recomendación, las unidades. Aquí las unidades pues son, pues es un valor que me dan, tanto la masa como la carga, ya me lo dan en unidades, si no hay que hacer conversión de unidades. Por ejemplo, el tiempo ya me lo dan en segundo, la distancia me lo dan en metro. Entonces, el campo eléctrico Newton Coulomb. Si por ahí nos dan alguna medición con otra unidad, tengo que hacer conversión de unidades, buscar la equivalencia y buscar las unidades que concuerdan para usar esa expresión. Entonces, sustituimos aceleración, campo eléctrico 350 Newton entre Coulomb por el valor de carga eléctrica del protón. Ahora es el protón, aunque tenga el mismo valor, porque el protón y el electrón tienen el mismo valor, pero es la carga eléctrica del protón, ¿sí? Entre la masa de la partícula que va entrando o que queremos analizar qué sucede cuando entra ese campo eléctrico, que sería la masa del protón, que sería 1.67 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿sí? Ya tenemos directo, este Coulomb se va con este Coulomb y este kilogramo se va con el kilogramo del Newton, ¿sí? Acuérdense, Newton es kilogramo metro segundo cuadrado y me tiene que dar la unidad de aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado. Hago la operación y me debe de dar un valor de 3.35
por 10 a la 10. ¿Qué unidades? Metros segundo cuadrado. Esa es la aceleración que experimenta. ¿En qué eje? En este caso, así como está la imagen, ¿en qué eje? En el eje Y. En el eje X no experimenta una aceleración, únicamente hay un cambio de velocidades en el eje Y. ¿Por qué? Porque en esta posición la velocidad en Y es 0 y la velocidad en X es la velocidad con la que llega, con la que entra el campo eléctrico, esa es la velocidad en X. Entonces la de Y únicamente es la que está variando. Muy bien, entonces tenemos el cambio de velocidad con respecto al tiempo, que se llama aceleración. Nos vamos al inciso B. En el inciso B hay una condicionante. Te dice, si esa partícula, ese protón, recorrió los 0.06 metros en un tiempo de 1.05 por 10 a la menos 8 segundos, te piden entonces qué velocidad fue con la que entró esa partícula. Entonces te piden la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿por qué inicial? Porque estoy empezando a analizar en este punto. Esta es mi condición inicial, ¿sí? No quiere decir que no lleve una velocidad anterior, no. A partir de que ingrese a ese campo es como estoy analizando. Ahí es mi posición inicial, mi condición inicial. Entonces me piden lo que es la velocidad inicial. Nos vamos a las expresiones y observamos esta, ¿sí? Posición es igual a velocidad inicial en X por el tiempo, porque la velocidad con la que llega va a ser la velocidad inicial en X. Por lo tanto, en el inciso B sería posición igual a velocidad inicial en X por el tiempo, ¿sí? Que quiero encontrar velocidad inicial en X o la velocidad inicial con la que entra. Entonces, porque sabemos que la velocidad inicial, ¿qué le vamos a poner? Velocidad inicial es igual a velocidad inicial en X. Entonces despejamos y me quedaría, lo voy a manejar como velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a la posición entre el tiempo. Velocidad inicial multiplica tiempo, me estorba tiempo multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda posición entre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a 0.06 metros, aquí lo tenemos, es la distancia 0.06 y la condicionante entre el tiempo que tardó en recorrer de esta posición a esta posición, que sería 1.05 por 10 a la menos 8 segundos. Si se fijan ya las unidades me queda metro por segundo. Por eso la importancia de fijarnos bien en las unidades, de respetar las unidades, de en las operaciones utilizar las unidades para poderlos irlos manipulando un poco mejor. Hago la operación y la velocidad con la que entra el campo eléctrico vendría siendo de 5.71 por 10 a las 6 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que cae. Entra, perdón. Deben de entender ustedes que hay notación decimal, científica y prefijo. Aquí se maneja o se utiliza un poco más lo que es la notación decimal en las operaciones, en los números. Muy bien, ahora ya sacamos lo que es la velocidad inicial. La posición en Y. ¿Qué posición va a tener de esta posición o de esta posición hasta esta posición? ¿Pero qué posición? La de Y. El desplazamiento en Y. ¿Qué tanto se desplazó en Y? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos de esta manera. Si se fijan, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es tener cuidado en las unidades, tener cuidado en los despejes y analizar esto. Hay que analizar y comprender. Si yo me voy directamente a sustituir en fórmulas, muchas veces perdemos el análisis, ¿sí? Y nos mueve un poco el análisis, es cuando estamos batallando. Entonces, con esta expresión, yo puedo encontrar el desplazamiento en Y. Entonces, el inciso C, utilizo esta expresión. Un medio campo eléctrico entre masa, tiempo al cuadrado. Si ustedes se fijan, esta parte ya la tenemos. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Entonces, podemos sustituir únicamente que esto
es la aceleración. Entonces, si yo ya tengo y sé que la expresión es posición inicial es igual a 1/2 de aceleración tiempo al cuadrado, también lo puedo usar esta expresión de cinemática, porque yo ya tengo la aceleración que experimenta esa partícula, ese objeto, que en este caso es un protón, pero lo puedo usar de acuerdo a las expresiones cinemáticas. De hecho, es una expresión cinemática. Esta también, únicamente que sustituimos lo que es la aceleración en esta parte, ¿no? Entonces, si yo ya tengo la aceleración, lo puedo usar directamente, ¿sí? Entonces, la posición inicial es igual a 1/2. Voy a usar lo que es aceleración, porque yo ya tengo esta parte. Voy a usar esta parte. 3.35 por 10 a la 10 metros segundo cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo es el que voy a usar? Y es donde tengo que analizar. ¿Cuál es el tiempo? Pues la condición del inciso B es el tiempo que tardó en recorrer todo ese campo eléctrico. Entonces sería de 1.05 por 10 a la menos 8 segundos, ¿sí? Hago la operación y nos da la posición en Y igual a 1.84 por 10 a la menos 6 metros. ¿De dónde salen metros? Porque si estoy usando las unidades correctas, entonces las unidades de longitud que voy a tener tanto en posición en Y y en X tienen que ser metros la unidad. Entonces sería el metro. Si nos fijamos, este es el tiempo al cuadrado, pero al hacer esta operación ya con el tiempo al cuadrado me da este valor. Entonces este segundo, al elevar al cuadrado la unidad, pues ya puedo eliminar este segundo y me va a quedar lo que es la unidad metros, ¿sí? La posición en X, ¿cuál sería? Sería lo que recorrió esa partícula en X. ¿Y cuánto recorrió? 0.06. ¿Tuve que hacer algún cálculo? No, únicamente me voy con el concepto de posición o desplazamiento en X, y sería lo mismo del ancho del campo eléctrico, ¿sí? Entonces ya tenemos las respuestas, o dimos respuestas a este ejercicio. Nos vemos al siguiente ejercicio.